Al salir de prisión, un millonario visita la tumba de su esposa. Cuando la ve, palidece y no puede creer lo que tenía ante sus ojos. El portón de la prisión se abrió lentamente, dejando al descubierto un cielo gris que parecía reflejar el peso en el corazón de Leonardo. 5 años habían pasado desde la última vez que sintió el aire libre en su rostro. Su andar era pausado, casi como si temiera lo que el mundo le tenía preparado. Un guardia se despidió con indiferencia mientras él apretaba una pequeña bolsa con sus pertenencias, un reloj roto, una carta amarillenta y una fotografía de su esposa, Elena. El camino hacia el cementerio era un reflejo de sus pensamientos. Recordaba con dolor el momento de su arresto, las miradas de desprecio de sus colegas y la última vez que vio a Elena, llorando en la sala del tribunal. Todo había cambiado desde entonces. El hombre que una vez fue admirado y poderoso ahora no era más que una sombra de sí mismo. Al llegar al cementerio, un silencio sepulcral lo envolvió. El aire estaba impregnado de humedad, y las lápidas, cubiertas de musgo, narraban historias de pérdidas y despedidas. Caminó entre las filas, buscando el lugar donde descansaba su esposa. Al encontrar la lápida, su corazón se detuvo. El nombre grabado en la piedra no era el de Elena. En su lugar, estaba el de una persona desconocida. El desconcierto lo invadió. ¿Había algún error? Miró a su alrededor, como si esperara que alguien le explicara lo que estaba ocurriendo, pero el cementerio permanecía vacío. Se arrodilló frente a la lápida, sus manos temblaban al tocar la fría piedra. «Esto no puede ser», susurró. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro mientras la incertidumbre se mezclaba con una creciente sensación de traición. De pie frente a esa lápida incorrecta, Leonardo juró encontrar la verdad, sin importar lo que costara. Leonardo permaneció de pie frente a la lápida, incapaz de apartar la mirada del nombre extraño que había reemplazado al de Elena. Su mente, aturdida por las posibilidades, se aferraba a un solo pensamiento: algo estaba terriblemente mal. Con pasos firmes pero inseguros, se dirigió a la pequeña oficina del encargado del cementerio. El hombre, un anciano de rostro curtido, levantó la vista cuando Leonardo entró. «Necesito respuestas», dijo Leonardo, esforzándose por mantener la calma. «Esta no es la lápida de mi esposa. ¿Qué sucedió aquí?» El encargado, acostumbrado a preguntas incómodas, revisó el registro con movimientos deliberadamente lentos. «Según esto», dijo, señalando un papel amarillento, «nadie con ese nombre fue enterrado aquí. Al menos, no en los últimos 5 años». El corazón de Leonardo se hundió aún más. ¿Cómo era posible? Elena había muerto mientras él estaba en prisión. Recordaba con nitidez la carta que un amigo le había enviado, informándole de su muerte. Pero ahora, todo se sentía como un espejismo. Decidió buscar su antigua casa, esperando encontrar algún indicio de lo que realmente había ocurrido. Al llegar, sintió una punzada en el pecho al ver cómo todo había cambiado. La casa que alguna vez compartió con Elena estaba habitada por desconocidos. Flores distintas adornaban el jardín y el portón tenía un nuevo candado. Tocó la puerta y fue recibido por una mujer amable pero reservada. «Disculpe», comenzó Leonardo, «solía vivir aquí hace años. Estoy buscando información sobre Elena, mi esposa». La mujer frunció el ceño, claramente incómoda. «Lo siento, no conozco a nadie con ese nombre. Compramos esta casa hace 4 años. Todo lo que había aquí ya no está». Leonardo agradeció con un nudo en la garganta y se alejó. Pero antes de irse, algo llamó su atención. Cerca del contenedor de basura, un objeto parcialmente oculto brillaba bajo la luz del sol. Al acercarse, descubrió un portarretratos roto con una fotografía de Elena. Lo recogió con cuidado, observando los bordes desgastados, como si hubiera sido descartado apresuradamente.
El hallazgo reforzó su convicción de que había más por descubrir. Caminó sin rumbo por las calles, hasta que un rostro familiar apareció entre la multitud. Era un viejo amigo, alguien que había trabajado con él antes del desastre. Leonardo, murmuró el hombre, sorprendido al verlo. Sin perder tiempo, Leonardo lo abordó. Necesito respuestas. ¿Qué pasó con Elena? ¿Por qué no hay rastro de ella? El amigo vaciló, sus ojos reflejaban algo más que sorpresa, culpa. Leonardo, no sé mucho, pero hay algo que siempre me pareció extraño. Después de tu arresto, Elena desapareció casi de inmediato. Algunos decían que estaba escondiéndose. Otros, que tenía algo que ver con lo que te ocurrió. La revelación fue un golpe en el estómago. ¿Era posible que Elena hubiera participado en su caída? La duda comenzó a consumirlo, pero también encendió una chispa de determinación. Si alguien está detrás de esto, lo descubriré, prometió Leonardo, más para sí mismo que para su amigo. Con un objetivo renovado, supo que su próxima parada sería buscar a quienes lo habían traicionado. La verdad estaba más cerca, aunque no sabía si estaba listo para enfrentarla. La revelación de su amigo lo había dejado inquieto. Las palabras resonaban en su mente. Elena desapareció casi de inmediato. ¿Por qué habría hecho algo así? ¿Era cierto que estaba implicada en su caída? Aunque las dudas lo asfixiaban, Leonardo decidió no rendirse. Debía desentrañar el misterio que lo había atormentado durante años. De vuelta en el pequeño apartamento que alquilaba desde su liberación, revisó una vieja caja que había guardado antes de ser encarcelado. Entre papeles descoloridos y fotografías gastadas, encontró una agenda. Al hojear sus páginas, recordó cómo anotaba cuidadosamente reuniones y contactos importantes. Uno de esos nombres llamó su atención: Enrique, su socio y amigo cercano antes de todo el desastre. Enrique había desaparecido tras el arresto de Leonardo, pero algunos rumores decían que había prosperado gracias al colapso de su empresa. Leonardo recordó que Enrique tenía una relación cercana con Elena antes de casarse con él, lo que despertó aún más sospechas. Decidió buscar información. Contactó a viejos conocidos, aunque la mayoría prefería evitarlo. Su reputación seguía manchada. Sin embargo, uno de ellos, un ex empleado leal, accedió a reunirse con él. La reunión tuvo lugar en un café discreto, lejos de miradas curiosas. Sabía que algo estaba mal desde el principio, dijo el hombre, bajando la voz mientras miraba a su alrededor. Después de tu arresto, Enrique asumió el control de las operaciones y desmanteló todo lo que construiste. Incluso había rumores de que Elena estaba involucrada, pero nunca lo creí hasta que la vi con él. Leonardo sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué quieres decir con que la viste? Unos meses después de tu arresto, los vi juntos en una reunión en un restaurante. Parecían muy cercanos. Fue extraño, porque se suponía que ella estaba devastada por lo que te había pasado. La ira y la tristeza se mezclaron en el interior de Leonardo. Agradeció al hombre y salió del café con el corazón acelerado. Sabía que debía enfrentarse a Enrique, pero antes necesitaba más pruebas. Si lo acusaba sin fundamento, perdería cualquier oportunidad de obtener respuestas. Fue entonces cuando decidió contactar a alguien que podría ayudarlo. Isabel, una periodista conocida por investigar casos de corrupción, había seguido su historia cuando fue arrestado. Aunque no confiaba completamente en ella, sabía que sus habilidades serían cruciales. Leonardo encontró a Isabel en una biblioteca donde trabajaba en su próximo artículo. Al verlo, la sorpresa en su rostro se desvaneció rápidamente, reemplazada por una expresión de curiosidad. Leonardo, pensé que nunca te volvería a ver. ¿Qué necesitas? Respuestas, respondió él con firmeza. Estoy intentando reconstruir lo que ocurrió antes de mi arresto.
Necesito tu ayuda para investigar a Enrique y su relación con Elena. Isabel lo miró fijamente durante unos segundos antes de asentir. Siempre pensé que tu caso era sospechoso. Si estás dispuesto a cooperar y a ser completamente honesto, puedo ayudarte. Juntos, comenzaron a trazar un plan. Isabel prometió buscar registros financieros, contactos y cualquier pista que relacionara a Enrique con la desaparición de Elena. Mientras tanto, Leonardo se preparó para enfrentar a las sombras de su pasado, consciente de que cada descubrimiento podría romperlo aún más o darle las piezas necesarias para reconstruir su vida. El primer paso estaba claro: encontrar pruebas concretas. La verdad parecía estar al alcance de la mano, pero Leonardo sabía que este era solo el comienzo de una batalla más grande. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y descubrimientos. Isabel cumplió su promesa y, en cuestión de días, apareció en el apartamento de Leonardo con una carpeta llena de documentos. Su expresión era grave, y al extenderle los papeles, dijo: «Esto es más grande de lo que imaginaba». Leonardo se sentó en la mesa. Sus manos temblaban mientras revisaba los documentos. Había registros financieros que mostraban transferencias sospechosas desde sus cuentas a empresas vinculadas a Enrique. También había correos electrónicos entre Enrique y otros socios, discutiendo cómo aprovechar el caos tras su arresto. Lo que más le impactó fue encontrar un correo firmado por Elena, dando su aprobación para una transacción clave que aceleró la quiebra de su empresa. «Esto no puede ser», susurró Leonardo, su voz cargada de incredulidad. Isabel lo miró con compasión. «Entiendo que sea difícil de aceptar, pero las pruebas están aquí. Enrique no actuó solo. Todo indica que Elena tuvo un papel importante en lo que te ocurrió». Leonardo sintió como su mundo se derrumbaba una vez más. La mujer a la que había amado y protegido había contribuido a destruirlo. Sin embargo, una parte de él se negaba a creerlo por completo. «Hay algo que no cuadra», dijo finalmente. Elena no era así. Si hizo algo, debió tener un motivo. Isabel, aunque escéptica, accedió a seguir investigando. Sugirió que confrontaran a Enrique directamente, pero Leonardo sabía que no podía enfrentarlo sin más pruebas. Decidió buscar respuestas por otro lado, en los recuerdos de su vida con Elena. Revisó las pocas pertenencias que había logrado recuperar tras su arresto. Entre ellas encontró un viejo diario que Elena solía usar. Las páginas estaban llenas de pensamientos cotidianos, pero al acercarse a las fechas cercanas a su arresto, las entradas se volvieron más vagas. Había menciones a reuniones con Enrique y a decisiones difíciles, pero ninguna explicación clara. Una noche, mientras releía el diario, un detalle captó su atención. Elena mencionaba una clave para abrir una caja fuerte que estaba en su antiguo estudio. Recordó que el estudio había sido remodelado, pero si la caja aún estaba allí, podría contener respuestas. Con la ayuda de Isabel, Leonardo se coló en el edificio que ahora albergaba oficinas. El estudio había sido convertido en un despacho de abogados, pero la estructura básica seguía intacta. Encontraron la caja fuerte detrás de un panel de madera, exactamente donde la recordaba. Después de varios intentos, la combinación funcionó, y la puerta se abrió con un leve chirrido. Dentro había un sobresellado con el nombre de Leonardo escrito a mano. Lo abrió con cuidado y encontró una carta de Elena. «Leonardo, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo. Lo que hice fue para protegerte, aunque sé que nunca lo entenderás. Enrique me amenazó y no tuve otra opción. Quería destruirte y usó mi miedo en tu contra. Perdóname por no haber sido más fuerte. Espero que algún día encuentres la paz que yo no pude darte». Las palabras lo golpearon como un puñal. La traición de Elena no había sido por ambición, sino por miedo y manipulación. La culpa de haberla juzgado tan rápidamente se mezcló con la tristeza de no poder confrontarla directamente.
Isabel lo observó en silencio, dándole el espacio que necesitaba para procesar. Finalmente, Leonardo se levantó, guardando la carta en el bolsillo. «Esto no termina aquí», dijo con determinación. «Enrique debe pagar por lo que hizo, tanto a mí como a Elena». La búsqueda de justicia estaba lejos de terminar, pero Leonardo sabía que ahora tenía algo invaluable: la verdad. Con la carta de Elena en su bolsillo y el corazón lleno de determinación, Leonardo sabía que el momento de enfrentarse a Enrique había llegado. Durante días, Isabel y él habían investigado los movimientos de su antiguo socio, descubriendo que no solo había usado su arresto para enriquecerse, sino que también había creado una red de negocios corruptos que lo protegían. Isabel logró averiguar que Enrique asistiría a una exclusiva gala empresarial. Aunque el acceso era limitado, consiguieron invitaciones falsificadas gracias a un contacto de Isabel. La gala sería el lugar perfecto para confrontarlo, pero también un campo minado de riesgos. La noche de la gala, Leonardo se vistió con un elegante traje que apenas disimulaba los años de sufrimiento que había vivido. Isabel, con una apariencia impecable, le susurró mientras entraban: «No podemos permitirnos errores. Si esto se sale de control, podría volverse en tu contra». Dentro del salón, el lujo deslumbrante contrastaba con la tensión que sentía en el aire. Leonardo divisó a Enrique conversando animadamente con un grupo de empresarios. Su risa resonaba como un eco que lo irritaba profundamente. Se acercó, ignorando las advertencias de Isabel, y habló con firmeza: «Enrique, necesitamos hablar». Enrique se giró lentamente. Su rostro pasó de la sorpresa a una fría indiferencia. «Leonardo, qué inesperado verte aquí. Pensé que no te interesarían estos eventos después de todo lo que pasó». «Sabes exactamente por qué estoy aquí», replicó Leonardo, con la carta de Elena en la mano. «Tenemos asuntos pendientes». Enrique lo llevó a un rincón más apartado, lejos de las miradas curiosas. «¿Qué pretendes, Leonardo? ¿Una disculpa? ¿Una explicación?» Leonardo arrojó la carta sobre la mesa entre ellos. «Quiero la verdad. Ya sé lo que hiciste, cómo manipulaste a Elena y destruiste todo lo que construimos. Pero no entiendo por qué». Por un momento, Enrique pareció vacilar. Luego, su expresión se endureció. «La verdad, Leonardo, es que tú eras un obstáculo. Siempre lo tuviste todo: éxito, respeto, incluso a Elena. Nunca viste lo que yo era capaz de hacer, y cuando tuve la oportunidad, la tomé». Las palabras de Enrique fueron como un veneno que se esparcía lentamente en el aire. Sin embargo, Leonardo mantuvo la compostura. «Ella nunca estuvo de tu lado. Te temía, pero jamás te apoyó». Enrique rió con amargura. «El miedo es suficiente. Me aseguré de que no tuviera otra opción». Leonardo apretó los puños, pero antes de que pudiera responder, Isabel apareció con una grabadora en la mano. «Gracias por tu confesión, Enrique. Ahora tenemos todo lo que necesitamos». La ira en el rostro de Enrique fue inmediata. «¿Qué crees que lograrás con esto?», espetó, intentando arrebatarle la grabadora. Isabel dio un paso atrás, manteniéndose fuera de su alcance. «Justicia. No solo por Leonardo, sino por todos los que destruiste». La seguridad de la gala intervino al ver la tensión, y Enrique, incapaz de mantener la compostura, se marchó rápidamente. Pero Leonardo sabía que esto no había terminado. La grabación era solo el inicio de un largo camino para exponer las acciones de Enrique y limpiar su propio nombre. Mientras salían de la gala, Isabel colocó una mano en el hombro de Leonardo. «Hiciste lo correcto. Esto es solo el principio, pero vamos en la dirección correcta». Leonardo asintió, mirando la noche estrellada con un renovado sentido de propósito. Sabía que el enfrentamiento con Enrique no sería el último obstáculo,
pero ahora tenía algo que no había sentido en años: esperanza. El enfrentamiento en la gala había sido un paso crucial, pero Leonardo sabía que no era suficiente. La grabación obtenida por Isabel era valiosa, pero para derribar a Enrique necesitaban más pruebas contundentes que pudieran sostenerse en un tribunal. Isabel comenzó a utilizar sus contactos en el periodismo y en las autoridades para recopilar más información. Sin embargo, el proceso era lento y peligroso. Mientras Isabel trabajaba en los aspectos legales, Leonardo decidió visitar a antiguos empleados que podrían haber sido testigos de las manipulaciones de Enrique. Uno de ellos era Raúl, un contable que había trabajado para la empresa durante años. Después del colapso, Raúl había desaparecido del radar, pero Isabel logró localizarlo en un pequeño taller donde ahora trabajaba como mecánico. Cuando Leonardo entró al taller, vio a un hombre que parecía haber envejecido prematuramente por el peso de los años. Raúl lo miró con una mezcla de sorpresa y aprensión. «Raúl, necesito tu ayuda», comenzó Leonardo, su tono sincero. «Sé que sufriste mucho después de lo que pasó, pero quiero limpiar mi nombre y llevar a Enrique ante la justicia». Raúl suspiró profundamente, limpiándose las manos en un trapo. «Siempre supe que algo no cuadraba con tu arresto, pero tenía miedo de hablar». Enrique tenía ojos y oídos en todas partes. «Ya no tiene ese poder», respondió Leonardo con determinación. «Todo lo que necesito es que me cuentes lo que sabes». Raúl asintió lentamente y comenzó a relatar cómo Enrique había utilizado sus influencias para manipular los libros contables, haciendo parecer que Leonardo estaba desviando fondos. También confesó que Enrique lo había amenazado para que permaneciera en silencio. Sus palabras coincidían con las pruebas que Isabel ya había recopilado, fortaleciendo su caso. Con esta nueva declaración, Isabel logró convencer a un fiscal para que reabriera el caso de Leonardo. Sin embargo, Enrique no se quedaría de brazos cruzados. Días después, Leonardo recibió un mensaje anónimo advirtiéndole que estaba siendo seguido. Aunque había recuperado algo de control sobre su vida, el peligro seguía acechándolo. Una noche, mientras regresaba a casa, un automóvil lo interceptó en una calle oscura. Dos hombres salieron y lo confrontaron, exigiéndole que dejara de investigar a Enrique. Leonardo, aunque asustado, se negó a retroceder. «No voy a parar hasta que la verdad salga a la luz», dijo con firmeza. Los hombres lo empujaron contra la pared, pero antes de que pudieran hacer más, una patrulla policial apareció, haciendo que huyeran. La intervención había sido un golpe de suerte, pero dejó a Leonardo con la certeza de que Enrique estaba dispuesto a todo para silenciarlo. Esa noche, Isabel lo visitó en su apartamento. «Esto está escalando rápidamente», dijo, visiblemente preocupada. «Debemos movernos con más cautela. No puedo dar marcha atrás ahora, Isabel. Por Elena, por todo lo que perdí, necesito seguir adelante». Isabel asintió, comprendiendo su determinación. Juntos, trazaron un plan para entregar las pruebas al fiscal y asegurarse de que se tomaran medidas antes de que Enrique pudiera reaccionar. La batalla por la justicia estaba en su punto más crítico, y Leonardo sabía que cada movimiento debía ser calculado. Mientras se preparaban para la siguiente fase, Leonardo miró la carta de Elena una vez más. Aunque aún sentía el peso de su traición, también comprendía que ella había sido una víctima más de las maquinaciones de Enrique. Ese pensamiento le dio fuerzas para seguir adelante. Con el caso oficialmente reabierto, Leonardo y Isabel sabían que el tiempo era crucial. Enrique había demostrado que estaba dispuesto a usar todos los medios para protegerse, y cada día que pasaba, la presión aumentaba. Isabel, con su habilidad estratégica, ideó un plan audaz para exponer a Enrique públicamente, forzándolo a cometer un error que lo incriminara aún más. El plan consistía en organizar una conferencia de prensa donde Leonardo haría público todo lo que habían descubierto. Esto no solo atraería la atención de los medios,
sino que también pondría a Enrique en el centro del escrutinio público, limitando su capacidad de maniobrar en las sombras. Isabel contactó a periodistas influyentes, asegurándose de que el evento tuviera amplia cobertura. El día de la conferencia, Leonardo se presentó con un semblante tranquilo pero decidido. La sala estaba llena de periodistas, cámaras y curiosos. Isabel, siempre atenta, se aseguraba de que todo estuviera en orden. Cuando Leonardo subió al podio, comenzó con un tono pausado pero firme. Hace 5 años, fui arrestado injustamente por un crimen que no cometí. Perdí todo, mi empresa, mi reputación y a la mujer que amaba. Hoy, estoy aquí para contar la verdad. A medida que relataba su historia, presentó las pruebas recopiladas, documentos, grabaciones y testimonios que vinculaban a Enrique con las acusaciones en su contra. La sala estaba en completo silencio, todos absorbidos por sus palabras. Mientras hablaba, Enrique irrumpió inesperadamente en la sala, su rostro estaba rojo de furia. «Esto es un espectáculo ridículo», gritó, avanzando hacia Leonardo. «No tienes pruebas reales». Leonardo mantuvo la calma. «Las pruebas están aquí, Enrique. Y más importante aún, tú mismo lo confesaste aquella noche en la gala». Enrique, acorralado, intentó desacreditar a Leonardo, pero Isabel aprovechó el caos para entregar las grabaciones y documentos al fiscal, que había acudido en persona al evento. La presencia del fiscal fue un golpe inesperado para Enrique, quien intentó abandonar la sala, pero fue detenido por agentes que ya tenían órdenes de arresto. «Esto no ha terminado, Leonardo», fue lo último que dijo Enrique antes de ser escoltado fuera de la sala. La conferencia marcó un punto de inflexión. Los medios comenzaron a reportar la caída de Enrique y la red de corrupción que había tejido. Leonardo, aunque aliviado, sabía que aún quedaban desafíos por delante. Recuperar su reputación no sería inmediato, pero por primera vez en años, sentía que la justicia estaba de su lado. Esa noche, Isabel visitó a Leonardo con una botella de vino para celebrar. «Lo lograste. Por fin tienes la oportunidad de empezar de nuevo». Leonardo sonrió, pero su mirada estaba perdida en la carta de Elena. «Lo hice por ella, por mí y por todos los que Enrique destruyó. Pero aún queda mucho por hacer». Isabel levantó su copa. «Entonces, brindemos por el comienzo de algo nuevo». Con un leve toque de copas, ambos sellaron el momento, conscientes de que la batalla no había sido en vano. Con Enrique tras las rejas y su red de corrupción expuesta, Leonardo comenzó a reconstruir los pedazos de su vida que quedaron tras años de injusticia. Aunque había ganado una gran batalla, sabía que aún enfrentaba el desafío de recuperar su reputación y volver a encontrar un propósito. Los días posteriores al arresto de Enrique estuvieron llenos de entrevistas con periodistas, reuniones con antiguos colegas y un creciente apoyo público. Personas que antes habían dudado de su inocencia ahora le ofrecían disculpas y palabras de aliento. Sin embargo, había algo que seguía pesando en su corazón: Elena. Una tarde, mientras organizaba sus cosas, encontró la alianza de bodas que había guardado durante todos esos años. La sostuvo entre los dedos, recordando los momentos felices que habían compartido y la amargura de la traición. Isabel, que había estado ayudándolo a reorganizar su espacio, lo encontró sentado, absorto en sus pensamientos. «¿Sigues pensando en ella?», preguntó con suavidad. Leonardo asintió. «Es difícil no hacerlo. A pesar de todo, una parte de mí quiere creer que no tuvo otra opción, que Enrique la forzó». Isabel se sentó a su lado. «Nunca sabrás toda la verdad, pero lo que importa ahora es cómo decides avanzar». Inspirado por sus palabras, Leonardo decidió honrar la memoria de Elena de una manera diferente. Creó una fundación en su nombre, dedicada a ayudar a personas que habían sido víctimas de manipulaciones y falsas acusaciones. Este proyecto se convirtió en una nueva fuente de esperanza,
tanto para él como para muchos otros. Con el tiempo, la fundación ganó reconocimiento, y Leonardo encontró en su trabajo un nuevo propósito. También se dio cuenta de que Isabel había sido más que una aliada en su lucha por la justicia, se había convertido en una amiga cercana y una fuente constante de apoyo. Aunque no estaba listo para abrir su corazón por completo, empezó a valorar más su compañía. Un día, mientras paseaba por un parque, vio a un grupo de niños jugando, sus risas llenando el aire. Se dio cuenta de que, a pesar de todo lo que había perdido, aún quedaba mucho por vivir y construir. De pie bajo el sol, con el viento acariciando su rostro, Leonardo sonrió por primera vez en mucho tiempo. Había sobrevivido al abismo de la traición y la injusticia, y aunque las cicatrices permanecían, estaba listo para escribir un nuevo capítulo en su vida. Así como Leonardo encontró una nueva oportunidad al pasar página, también podrás descubrir emocionantes historias llenas de giros y vueltas. Suscríbete ya al canal y no te pierdas el próximo capítulo de emociones que solo los que siguen saben vivir.